Un multimillonario recibe una llamada de un número extranjero. «Hola, papá. ¿Puedes venir a buscarme, por favor?» Al principio, lo descarta como un error. No tiene hijos, pero se queda helado ante lo que el niño al otro lado de la línea dice después. Flores Adam estaba sentado en su escritorio, el suave zumbido de su oficina, ahogando el bullicio de la ciudad debajo. La habitación era impecable, al igual que él. Cada detalle cuidadosamente seleccionado para proyectar poder y éxito. El escritorio de cristal pulido, la silla de cuero, las ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte. Todo gritaba una sola cosa: intocable. Flores miró su reloj. Casi las 9. Pero el tiempo no le afectaba. El trabajo era su santuario, un refugio contra la imprevisibilidad y el caos de las relaciones personales. Las personas eran pasivos, distracciones, a veces, traiciones. Los negocios, en cambio, eran ordenados. Beneficios, contratos, fusiones. Esas eran cosas que podía controlar. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. La pantalla se iluminó con un número desconocido. Extranjero, por lo que parecía. Flores frunció el ceño. Probablemente un vendedor telefónico o algún socio internacional que no entendía los usos horarios. Lo dejó sonar, esperando que fuera al buzón de voz. Pero algo lo inquietó. Un atisbo de curiosidad, quizás, o el simple hecho de que odiaba las llamadas sin responder. Respondió. «Hola». Su tono era cortante, su paciencia ya escasa. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que Flores considerara colgar. Luego, una voz suave, vacilante, rompió el silencio. «Hola, papá». Flores se quedó helado. Su agarre se tensó alrededor del teléfono mientras se recostaba en su silla, su mente trabajando frenéticamente para encontrar contexto. Número equivocado. Obviamente, no tenía un hijo. Lo sabría. Lo sabría. «¿Puedes venir a buscarme, por favor?» La voz del niño se quebró, una mezcla de esperanza y agotamiento latiendo en sus palabras. «Esto debe ser un error», dijo Flores, su voz firme. Aunque su estómago se retorció con incomodidad. «No sé quién crees que soy, pero yo no». «Eres Flores, Adam», interrumpió el niño, sus palabras saliendo rápido, como si temiera que Flores colgara. «Eres mi papá. Mi mamá me lo dijo». La respiración de Flores se trabó. Su nombre. ¿Cómo podía este niño saber su nombre? Su mente corrió, buscando explicaciones plausibles. ¿Una estafa? ¿Una coincidencia? No. El niño sonaba demasiado sincero, demasiado desesperado. «¿Cómo te llamas?», preguntó Flores, su tono más afilado de lo que pretendía. «Mateo», respondió el niño. «Mateo García. Mi mamá se llamaba Lina García». Titubeó, como si las siguientes palabras fueran demasiado pesadas. «Tú la conociste». El nombre golpeó a Flores como un puñetazo en el estómago. Lina. No había pensado en ella en años. No se había permitido hacerlo. Había sido un momento fugaz en su vida, cuidadosamente compartimentada. Una aventura apasionada con una mujer que le había hecho sentir algo peligrosamente cercano a la vulnerabilidad. Pero lo habían dejado todo bien cerrado. O eso había creído. Flores se puso de pie y caminó hacia la ventana, su mente luchando por procesar la avalancha de emociones repentinas. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas mientras miraba fijamente su reflejo en el cristal, frío e impenetrable.
Esto no tiene sentido, dijo, su voz baja. ¿Por qué me llamas ahora? Mateo vaciló. Su voz tembló cuando respondió, más suave esta vez. Mi mamá. Traigo saliva. Murió hace unos meses. Se enfermó y no teníamos suficiente. Su voz se quebró. Me dijo que me ayudaría si alguna vez te necesitaba. No sabía a quién más llamar. Flores sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Las palabras del niño eran crudas. Su dolor, inconfundible. Por un instante consideró la probabilidad. Podía ser una estafa. Sí, pero algo en la voz de Mateo, esa mezcla temblorosa de miedo y valentía, hacía que fuera difícil descartarlo. ¿Dónde estás?, preguntó Flores, sus palabras saliendo más duras de lo que pretendía. En Porto Alra, respondió Mateo. En Brasil. He estado quedándome en un refugio, pero dijeron que no puedo quedarme mucho más tiempo. Flores pasó una mano por su cabello, la frustración acumulándose en su pecho. Esto era absurdo. Él no tenía un hijo. No podía tener un hijo. Lo habría sabido. Lina se lo habría dicho. No. Escucha, niño, dijo Flores, su voz cortante. No sé qué tipo de juego estás. No es un juego. Mateo lo interrumpió, su voz elevándose. No quería llamarte, ¿vale? Mamá me dijo que no querrías saber de mí, que probablemente fingirías que no existo. Pero no tuve opción. No tengo a nadie más. Las palabras lo golpearon en un lugar que ni siquiera sabía que existía. Por un momento, hubo silencio en ambos lados de la línea, el peso de la confesión de Mateo flotando entre ellos. Flores respiró hondo, intentando recomponerse. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, su voz ahora más baja, casi vacilante. Mi mamá tenía fotos, dijo Mateo, su tono más suave, pero igual de firme. De ustedes dos juntos. Las guardaba en una caja bajo su cama. Me habló de ti cuando era pequeño, pero nunca pensé que tendría que... Hizo una pausa. Nunca pensé que tendría que llamarte. Flores sintió su pecho tensarse. Su mente lo arrastró a recuerdos que creía enterrados. Lina, su sonrisa cálida, su risa, la forma en que lo había hecho sentir humano, en una manera en la que casi nadie lo había logrado. Recordó su fortaleza silenciosa, su negativa a depender del para nada. Siempre insistió en valerse por sí misma. Y ahora se había ido. Flores comenzó a hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No sabía qué decir, qué pensar. Era demasiado repentino, demasiado imposible. Por favor, susurró Mateo, su voz quebrándose de nuevo. Si no eres mi papá, lo siento, pero si lo eres, te necesito. Solo esta vez. La línea quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada del niño. Flores permaneció ahí, mirando la ciudad, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones. Yo te llamaré de vuelta, dijo al fin, su voz apenas un susurro. Colgó antes de que Mateo pudiera responder. El peso de la conversación cayó sobre él como una losa de plomo. Por primera vez en años, Flores se sintió completamente perdido. Se sentó en el silencio de su ático, mirando fijamente el elegante teléfono sobre su escritorio, como si pudiera traer de vuelta la voz del niño. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, clavándose en su piel. Ella me dijo que me ayudaría si alguna vez te necesitaba. Su mano flotó sobre el teléfono por un momento antes de tomarlo y marcar un número. Elsa,
Necesito que rastrees un número, dijo bruscamente, recitando los dígitos desde los cuales Mateo lo había llamado. Elsa no hizo preguntas. Nunca lo hacía. Por eso Flores la valoraba. Era eficiente, leal y lo más cercano a una confidente que él permitía en su vida. Me encargaré de ello de inmediato, respondió ella con su habitual calma. Flores colgó y se dejó caer en su silla, frotándose las sienes. Su mente era un campo de batalla de pensamientos en conflicto. La lógica le decía que todo era absurdo, una estafa, una coincidencia. Pero otra parte de él, una parte más callada y no deseada, susurraba que no era imposible. El niño sabía demasiado. Su nombre, el nombre de Lina, incluso detalles sobre su tiempo juntos. Lina. Su rostro apareció en su mente sin que él lo pidiera. El modo en que su cabello castaño cobrizo atrapaba la luz. Su sonrisa rápida, que siempre parecía esconder un dejo de tristeza. La había conocido durante un viaje de negocios a Sudamérica, casi 11 años atrás. Trabajaba como traductora en una conferencia a la que él asistía, y la conexión entre ellos fue instantánea. Flores se sintió atraído por su calidez, su ingenio, la manera en que parecía completamente indiferente a su riqueza y poder. Por una vez, él no era Flores Adam, el multimillonario director ejecutivo. Para Lina, solo era un hombre imperfecto. Pasaron unas semanas intensas juntos, pero cuando el viaje terminó, también lo hizo su aventura. Lina siempre había sido clara con sus límites. No quería abandonar su vida, y Flores no estaba listo para comprometerse con algo que pareciera permanente. Se despidieron, y cada uno siguió su camino. A lo largo de los años, a veces había pensado en ella, pero su vida ajetreada y su incansable deseo de expandir su imperio dejaban poco espacio para la nostalgia. Y ahora, años después, un niño que decía ser su hijo estaba pidiéndole ayuda. El pensamiento le carcomía la mente, incluso cuando intentaba desecharlo. Flores era un hombre de lógica, no de sentimentalismos. Se manejaba con hechos, números y resultados, no con historias descabelladas contadas por extraños. Y sin embargo, Lina había sido la única mujer que nunca pudo olvidar del todo. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era Elsa. El número está registrado a un refugio en Puerto Alra, dijo. Y es legítimo. Hablé con alguien allí. El niño se llama Mateo García y ha estado quedándose ahí desde hace unos meses. Confirmaron que su madre falleció recientemente. Cáncer, al parecer. El estómago de Flores se contrajo. La confirmación fue como un martillazo, derrumbando la débil barrera de incredulidad a la que se había aferrado. Gracias, murmuró, colgando antes de que Elsa pudiera hacer más preguntas. Se quedó sentado por un largo rato, mirando las luces centelleantes de la ciudad, con los recuerdos de Lina girando en su mente, vivos y no deseados. Recordó la manera en que ella lo desafiaba, la forma en que lo obligaba a ver más allá de su arrogancia. Y sobre todo, su insistencia en que sus vidas eran incompatibles. Tenía razón, por supuesto. Flores siempre había estado demasiado consumido por su ambición, como para imaginar una vida que no girara en torno a balances trimestrales y victorias en la sala de juntas. Pero, ¿habría ocultado algo así? No parecía propio de ella. Lina siempre había sido honesta, incluso cuando la verdad dolía. Si hubiera sabido que estaba embarazada, seguramente se lo habría dicho. No. Flores sacudió la cabeza,
tratando de despejar la niebla de dudas. Esto no cuadraba. No podía cuadrar. Y sin embargo, la voz del niño, su desesperación, seguían clavadas en su mente. Se puso de pie de golpe, tomó su abrigo y salió. Necesitaba respuestas, y solo había una manera de conseguirlas. Flores caminaba de un lado a otro en la amplia sala de su ático, con las luces de la ciudad extendiéndose bajo él. Había pasado la última hora escarbando en su memoria, buscando cualquier pista, cualquier señal que pudiera dar credibilidad a la historia de Mateo. Pero su mente seguía llevándolo de vuelta a Lina, a su última conversación antes de que él dejara Porto Aldra. «No voy a pedirte nada». Su voz era firme, pero con un matiz de tristeza. «Tienes tu mundo y yo tengo el mío. No hagamos esto más difícil de lo que ya es». En ese momento, Flores siempre había admirado su fortaleza, su negativa a aferrarse a una relación que no tenía futuro. Pero ahora se preguntaba si esa misma independencia la había mantenido alejada cuando más lo necesitaba. Se sirvió un trago, el líquido ámbar girando en el vaso mientras lo observaba fijamente. Flores Adam, el maestro del universo, reducido a cuestionar sus propios recuerdos, soltó una risa amarga. Era absurdo, pero, por más que intentara racionalizarlo, la semilla de la duda ya había echado raíces. 2 días después, Flores estaba sentado en su oficina, revisando el informe de su investigador privado. Los detalles eran escasos, pero demoledores. Lina García, fallecida. Edad, 38 años. Dejada atrás, un hijo, Mateo García, 10 años. El informe incluía una foto del niño tomada afuera del refugio. Flores la estudió, sintiendo un nudo apretarse en su pecho. El niño era delgado, su ropa gastada y un poco grande para su tamaño, pero sus ojos eran inquietantemente familiares. Tenían la misma intensidad afilada que Flores veía en el espejo cada mañana. Sintió un pinchazo de algo que no pudo identificar del todo. ¿Culpa quizás? O tal vez el débil, pero innegable, despertar de una responsabilidad. El niño en la foto ya no era solo un nombre o una voz al otro lado del teléfono. Era real. Flores se reclinó en su silla, el peso del informe aplastándolo. Siempre había prosperado en la certeza, en tener todos los hechos y utilizarlos para tomar decisiones calculadas. Pero esto no era una negociación. No era un problema que pudiera resolverse con dinero. Era desordenado, personal y completamente ajeno a su mundo. Y sin embargo, no podía ignorarlo. Ferró el informe, su decisión tomada. No sabía qué encontraría cuando conociera a Mateo, pero no podía alejarse sin saber la verdad. Esa noche, Flores permaneció en su oficina hasta tarde, la foto de Mateo aún abierta sobre su escritorio. Su mente bullía con preguntas, dudas y un persistente pero tenue sentido de responsabilidad. Había pasado su vida entera compartimentando sus emociones, sellándolas tras un muro impenetrable de ambición. Pero ahora, mirando al niño que podría ser su hijo, esos muros comenzaban a resquebrajarse. El zumbido sutil de su teléfono rompió el silencio. El mismo número. Por un instante, consideró dejar que fuera al buzón de voz. Pero algo, curiosidad, culpa o quizás un atisbo de deber, lo hizo contestar. Llevó el teléfono a su oído. La voz pequeña del otro lado de la línea titubeó. Flores apretó el teléfono con fuerza. No dijo nada.
No estaba seguro de qué decir. Y Mateo pareció tomar su silencio como una invitación para continuar. No pensé que responderías, admitió el niño. Su voz era tranquila, pero cargaba un peso detrás de ella. Una madurez que no pertenecía a un niño. Yo solo. No sabía a quién más llamar. No deberías estar llamándome, dijo, su tono firme pero sin dureza. Yo no. Se detuvo, las palabras atapadas en su garganta. No soy tu padre. La respuesta de Mateo fue suave, pero inquebrantable. Sí lo eres. Flores sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mi mamá me lo dijo. Mateo, ella me hablaba de ti, continuó el niño. De cómo te reías de sus chistes malos y de cómo siempre olías a ese perfume elegante. Flores se quedó helado. El recuerdo lo golpeó como un tren de carga. Lina solía burlarse de su colonia, llamándola una armadura innecesaria para un hombre que ya intimidaba a todo el mundo. Lo convirtió en un chiste entre ellos. A veces rociaba un poco en su muñeca y decía con dramatismo, «Ahora sí, puedo conquistar el mundo». Era un detalle pequeño, insignificante, pero era algo que solo Lina podía haberle contado. Tragó con dificultad su voz inestable. ¿Tu madre te dijo eso? Sí, respondió Mateo. A veces hablaba de ti, sobre todo cuando le preguntaba por mi papá. Hizo una pausa. Decía que eras inteligente y amable, pero muy ocupado, que tenías una vida grande e importante y que probablemente no tendrías tiempo para mí. Las palabras lo hirieron más de lo que esperaba. Eso no es cierto, dijo antes de poder detenerse. Mateo dudó. Ella no lo decía en mala manera. Añadió rápidamente. Siempre decía cosas buenas sobre ti. Nunca me dijo por qué no estabas, pero creo que no quería que me sintiera mal. Se quedó en silencio. Flores frotó sus sienes, sintiendo un dolor sordo formarse en su cabeza. Esto se estaba volviendo demasiado personal, demasiado real. ¿Por qué me llamaste a mí, Mateo?, preguntó, su voz más suave ahora. ¿Por qué no llamaste a otra persona? Mateo no dudó. Porque no tengo a nadie más. Las palabras lo dejaron sin aliento. Después de que mamá murió, intenté quedarme con algunas de sus amigas, pero no pudieron cuidarme. Su voz tembló. He estado en este refugio, pero dijeron que pronto tendré que irme. No hay suficiente espacio. Flores sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo has estado solo? Desde septiembre, respondió Mateo. Mamá enfermó en el verano. Para cuando empezó la escuela, ya no podía trabajar. Su voz se quebró. Intentamos aguantar, pero se quedó callado. Cuando murió, no supe qué hacer. Ella siempre me decía que fuera valiente. Mateo respiró hondo, como si intentara contener las lágrimas. Lo intento, pero es difícil. Flores se reclinó en su silla, el peso de las palabras de Mateo cayendo sobre él. Podía escuchar la fatiga en su voz, la desesperación que trataba de ocultar. Por primera vez en su vida, Flores Adam no tenía una respuesta clara. No tenía un plan. Solo un niño al otro lado del teléfono, esperándolo a él. Y no estaba seguro de estar listo para lo que eso significaba. No era el tipo de desesperación que venía de la manipulación o el engaño. Era cruda, sin adornos y dolorosamente real. ¿Y el refugio?, preguntó Flores, aunque ya conocía la respuesta. Son amables, dijo Mateo, pero no es un hogar. Es ruidoso y hay demasiada gente. Algunas noches tengo que dormir en el suelo porque todas las camas están ocupadas. Yo pensé que, si eras mi papá,
Vendrías por mí. O al menos me ayudarías. Flores cerró los ojos, las palabras cortando más profundo de lo que esperaba. Había pasado años construyendo muros, diseñando meticulosamente una vida donde nada pudiera tocarlo emocionalmente. Pero ahora, esos muros parecían de papel, desmoronándose bajo el peso de la súplica silenciosa de un niño de 10 años. Mateo, comenzó, su voz inestable. Yo no sé si soy tu padre. Lo eres, respondió Mateo con firmeza. Lo sé, puedo sentirlo. Flores no supo qué responder. Había enfrentado salas de juntas, llenas de adversarios, navegado negociaciones despiadadas y conquistado desafíos que habrían derrotado a otros hombres. Pero este niño lo tenía completamente fuera de su elemento. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, su tono más suave de lo que pretendía. Hubo un silencio al otro lado. Por un momento, Flores pensó que Mateo no contestaría. Pero entonces, en una voz tan baja que casi no la escuchó, el niño susurró. Solo quiero ir a casa. Las palabras flotaron en el aire, pesadas e implacables. Flores sintió algo moverse dentro de él, una grieta en la armadura que había pasado años perfeccionando. Pensó en Lina, en la fuerza que debió haber tenido para criar a Mateo sola, y en el coraje que debió necesitar Mateo para levantar el teléfono y llamar a un hombre que nunca había conocido. Flores respiró hondo. Su decisión estaba tomada. «Quédate donde estás», dijo. «Yo encontraré una solución». «¿Lo harás?» Mateo sonaba diferente. Un destello de esperanza se filtraba entre su agotamiento. «Sí», respondió Flores, aunque las palabras se sintieron extrañas en su boca. «Te llamaré pronto. Solo, mantente a salvo». «Sí, está bien, gracias». La línea quedó en silencio. Flores se quedó sentado, el teléfono aún pegado a su oído. Por primera vez en años, se sentía inseguro, vulnerable, dolorosum inhumano. Pero también sentía algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Más tarde esa noche, Flores estaba en su estudio, la luz tenue proyectando largas sombras en la habitación. Su teléfono descansaba sobre la mesa, junto a un vaso de whisky intacto. Le había prometido a Mateo que encontraría una solución. Pero, incluso cuando pronunció esas palabras, no tenía idea de qué significaba eso. Ahora, la voz del niño seguía resonando en su mente, llena de una esperanza silenciosa y una desesperación que no podía ignorar. No estaba listo para aceptar la idea de que Mateo era su hijo. No del todo, pero tampoco podía deshacerse de la inquietante certeza de que la historia del niño era real. Los detalles sobre Lina, la forma en que la describió, los fragmentos de su tiempo juntos, encajaban demasiado bien. Aún así, Flores necesitaba más que sentimientos. Necesitaba hechos. Por eso había llamado a David Bravo, un investigador privado especializado en descubrir verdades incómodas. David aceptó el caso sin dudarlo. Y ahora, solo 2 días después, el teléfono de Flores vibró con un mensaje. «Tenemos que hablar. Llámame lo antes posible». Flores vaciló antes de marcar. Una parte de él quería saber la verdad, pero otra parte, más cobarde, quería mantener la puerta cerrada. Entonces, la imagen de Mateo, delgado y cansado en la foto, flotó en su mente. Le debía al niño, al menos, esto.
David contestó al primer timbre. «Flores, tengo lo que me pediste». «Dime», dijo Flores, su voz más firme de lo que se sentía. «Todo cuadra», respondió David, su tono seco y directo. «El niño, Mateo García, tiene 10 años. Su madre, Lina García, falleció hace 3 meses. Cáncer. No tenía seguro médico, por lo que descubrí. Pasó sus últimos meses intentando mantenerse a flote». Flores se inclinó hacia atrás, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que Lina era independiente, casi hasta el extremo. Pero pensar que había pasado por algo tan devastador sin buscar ayuda, le apretó el pecho. «Mateo ha estado viviendo en un refugio desde su muerte», continuó David. «El lugar es administrado por una ONG local, pero está sobrepoblado. Ofrecen lo básico, nada más. Antes de eso, fueron desalojados de su departamento, y por lo que descubrí, estuvieron viviendo en la calle por un tiempo». Flores cerró los ojos y se frotó las sienes. La culpa le roía el estómago. La idea de un niño, posiblemente su hijo, pasando por esa clase de sufrimiento. Era insoportable. «¿Y el padre?», preguntó, aunque la pregunta sonó vacía incluso para él. «No hay mención de un padre en ningún documento oficial», dijo David. «Lina nunca registró a nadie en el certificado de nacimiento de Mateo, pero encontré algunas de sus pertenencias. Entre ellas, unas fotos». «¿Fotos?». Flores sintió su garganta apretarse. «Sí, de ustedes dos juntos, y algunas de ella con Mateo. Parece que las guardaba en una caja, junto con unas cartas». El estómago de Flores se revolvió. «¿Cartas?». «Sí». «¿Las leíste?». «No. Están en portugués, pero puedo hacer que las traduzcan». Flores se quedó en silencio. Lina había guardado fotos de ellos. Y cartas. La sola idea lo desarmó más de lo que quería admitir. El informe de David solo confirmaba lo que ya había comenzado a aceptar. Mateo podría ser su hijo. Y si eso era cierto, entonces Lina le había dejado una responsabilidad que no podía ignorar. Durante años, Flores había evitado cualquier tipo de compromiso. Se enorgullecía de haber construido una vida eficiente, sin ataduras ni distracciones. Las relaciones familiares eran un riesgo que había elegido no tomar, pero ahora, el destino lo había arrojado a una situación de la que no podía escapar. No podía simplemente dejar que Mateo se las arreglara solo. No después de todo lo que el niño ya había soportado. El pensamiento de encontrarse con Mateo lo llenaba de una inquietud que no podía ignorar. ¿Qué le diría? ¿Qué podía ofrecerle para compensar años de ausencia? Y sin embargo, sabía que no tenía otra opción. Tenía que ir. 2 días después, Flores bajó del avión en Porto Aldra. La ciudad era una mezcla de energía vibrante y cansancio silencioso. Las calles bullían de actividad, incluso cuando el sol comenzaba a ponerse. Había estado allí antes. Hacía años. Pero los recuerdos eran borrosos, eclipsados ahora por el peso de su misión. Un conductor lo esperaba en la salida del aeropuerto, sosteniendo un cartel con su nombre. Flores asintió en reconocimiento y subió al auto, su mente corriendo con pensamientos mientras avanzaban por la ciudad. El conductor no habló mucho, lo que le venía bien. No estaba de humor para conversaciones triviales. Cuando llegaron al refugio, Flores dudó antes de bajar del coche. El edificio era modesto, pero limpio. Una pequeña placa sobre la entrada lo identificaba como un lugar de refugio. Flores se inhaló profundamente, preparándose para lo que venía, y empujó la puerta. Adentro,
El aire estaba impregnado de actividad. Voluntarios repartían comida y ayudaban a los residentes a acomodarse para la noche. Su presencia atrajo algunas miradas curiosas, pero la mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas para prestarle atención. Una mujer se acercó, su expresión amable, pero cautelosa. ¿Puedo ayudarlo? Estoy aquí para ver a Mateo García, dijo Flores, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. Los ojos de la mujer se suavizaron. ¡Mateo! ¡Por supuesto! Está en la parte de atrás. Lo llevaré con él. Flores la siguió a través del refugio, pasando junto a filas de literas y grupos de niños jugando en silencio con juguetes donados. El lugar estaba en orden, pero era evidente que funcionaba más allá de su capacidad. Las camas estaban apretadas unas contra otras, y el aire estaba impregnado con el leve olor de desinfectante, y demasiadas personas compartiendo un espacio reducido. Finalmente, la mujer se detuvo frente a una pequeña habitación, apenas iluminada. Golpeó suavemente la puerta antes de empujarla. «Mateo», dijo en voz baja, «¿tienes visita?» Flores entró. Su corazón martilleaba en su pecho. Mateo estaba sentado en el borde de una estrecha cama, con las rodillas abrazadas contra su pecho. Se veía aún más pequeño en persona. Su ropa le quedaba suelta, su figura demasiado delgada. Pero sus ojos, los mismos ojos que Flores había visto en la foto, se alzaron para encontrarse con los suyos. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, Mateo rompió el silencio. Su voz era baja, pero firme. «Veniste», Flores tragó en seco, su garganta súbitamente seca. «Dije que lo haría». Mateo asintió. Un leve destello de alivio cruzó su rostro. No sonrió, pero había una suavidad en su expresión que hizo que el pecho de Flores doliera. «Tenía que verlo por mí mismo», dijo Flores, su voz baja. «Sabre as I realmente». «Lo soy», dijo Mateo, cortándolo con tranquilidad. No había enojo en su tono, solo su tiza absoluta. «Eres mi papá». Flores no supo qué decir. Había pasado su vida entera dominando salas de juntas, doblegando industrias enteras a su voluntad. Pero aquí, frente a este niño, estaba completamente desprevenido. «Hablemos», dijo finalmente, señalando una pequeña mesa en la esquina de la habitación. Mateo asintió y lo siguió con movimientos cuidadosos. Cuando se sentaron uno frente al otro, Flores entendió algo. Esto no era el final, era solo el principio. Había venido en busca de la verdad, y ahora que la había encontrado, no sabía qué hacer con ella. Pero una cosa sí estaba clara. No podía alejarse. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Flores observó a Mateo desde el otro lado de la mesa. Sus manos estaban entrelazadas frente a él. El rostro del niño era pálido, sus mejillas hundidas por el hambre y el agotamiento. Pero en su mirada había algo más, una determinación silenciosa que lo hacía parecer mayor de lo que realmente era. Flores había ensayado este momento en su mente durante el largo vuelo. Había preparado preguntas, explicaciones, incluso disculpas. Pero ahora, nada de eso parecía suficiente. ¿Qué podía decirle a un niño que había tenido que madurar demasiado rápido? A un niño que había tenido que sobrevivir solo en un mundo implacable, y que a pesar de todo, había reunido el valor suficiente para llamarlo, para pedirle ayuda, para reconocerlo como su padre. Flores respiró hondo, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de tener. Por primera vez en mucho tiempo,
No tenía un plan, pero sí tenía una elección. Y esta vez, no iba a oír. Mateo rompió el silencio primero. No te ves como pensé que te verías. Flores parpadeó, tomado por sorpresa. ¿Cómo creías que me vería? Mateo se encogió de hombros, levantando levemente sus delgados hombros. No sé, más grande, quizá, más intimidante. A pesar de sí mismo, Flores soltó una breve risa. El sonido le resultó extraño, incluso a él. Bueno, supongo que deberías sentirme halagado de no ser tan aterrador como imaginabas. Mateo esbozó una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Bajó la mirada a sus manos, jugueteando con un hilo suelto en la manga de su suéter. Pero de verdad eres tú, ¿no? Dijo en voz baja. Flores Adam, el hombre de las historias de mamá. Flores vaciló, sintiendo el peso de la pregunta. Lo soy, admitió, pero no sé si soy el hombre del que te hablaba tu mamá. Mateo asintió lentamente, como procesando la respuesta. Ella decía que estabas ocupado todo el tiempo, que trabajabas mucho y no tenías espacio para otras cosas. Flores sintió esas palabras como un golpe en las costillas. Lina siempre había sido honesta, y escuchar sus pensamientos ahora, en la voz de Mateo, le dolió más de lo que esperaba. No se equivocaba, dijo en voz baja. Pero eso no significa que no me importe. Mateo lo miró directamente, sus ojos escudriñando su rostro. ¿Te importa? Flores abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Era una pregunta simple, pero la respuesta se sentía complicada. Apenas conocía a este niño, y sin embargo, la idea de alejarse era insoportable. Estoy aquí, ¿no? Dijo finalmente. Mateo no respondió, pero algo en su expresión se suavizó. Esa noche, Flores se sentó con la directora del refugio, una mujer amable llamada María, quien había estado cuidando de Mateo desde la muerte de Lina. Le explicó el proceso para organizar una prueba de ADN. Y Flores asintió, aunque su mente estaba en otra parte. No es que dudara de la historia del niño. Cada detalle, cada parecido, reforzaba la verdad que había sido tan reacio a aceptar, pero necesitaba la confirmación. Por Mateo y por sí mismo. Los resultados suelen tardar unos días, dijo María, deslizando un documento por la mesa para que lo firmara. Mientras tanto, eres bienvenido a pasar tiempo con Mateo. Flores miró el papel. Luego, a María. ¿Cree que es mi hijo?, preguntó sin rodeos. La mirada de María fue firme. Ve. No creo que te habría buscado si no estuviera seguro. Mateo es un niño inteligente. Resilient. Hizo una pausa antes de añadir. Pero ha pasado por más cosas de las que la mayoría de los adultos podrían soportar. Necesita a alguien que le demuestre que no está solo. Las palabras de María siguieron resonando en la mente de Flores cuando regresó a la pequeña habitación donde Mateo lo esperaba. El niño estaba sentado en la cama, hojeando un cómic desgastado. Levantó la mirada cuando Flores entró, su expresión aún cautelosa pero llena de curiosidad. «Están organizando la prueba», dijo Flores, sentándose en la silla junto a la ventana. «Tomará unos días». Mateo asintió, sus dedos aún aferrados al borde del cómic. «Está bien». Flores lo observó por un momento, inseguro de cómo cerrar la distancia entre ellos. «¿Qué estás leyendo?» Mateo levantó el cómic, la portada desgastada y descolorida. «Es viejo. Tienen una caja llena aquí. Me gustan los de superhéroes». «Sí», dijo Flores,
inclinándose un poco hacia adelante. ¿Tienes un favorito? Mateo dudó y luego dijo, Spider-Man. Su voz era tranquila, pero firme. Es solo un tipo normal, pero aún así trata de ayudar a la gente, aunque sea difícil. Flores sonrió levemente. Buena elección. No tiene miedo de hacer lo correcto, incluso cuando le cuesta. Mateo lo miró de reojo, su expresión difícil de leer. ¿Y tú? Preguntó en voz baja. ¿Te gustan los superhéroes? Flores se apoyó en el respaldo de la silla, tomado por sorpresa. No lo sé. Supongo que nunca lo había pensado. Mateo inclinó la cabeza. ¿No piensas en cosas así? No mucho, admitió Flores. He estado ocupado. Mateo asintió, su mirada bajando de nuevo al cómic. Sí, mamá decía que estabas ocupado. Las palabras lo golpearon otra vez. Pero esta vez, en lugar de esquivarlas, Flores las dejó quedarse con él. Lo estaba, dijo en voz baja, pero no debería haber estado tan ocupado, ni para ella, ni para ti. Mateo no levantó la vista, pero sus dedos apretaron el cómic con más fuerza. No sabía sobre mí. Flores negó con la cabeza. No, no lo sabía. Hizo una pausa, las palabras atrapadas en su garganta. Pero si lo hubiera sabido, habría. Se detuvo, porque la verdad era, ¿qué habría hecho? ¿Podía decir honestamente que habría cambiado su vida? ¿Que habría estado allí para un hijo que nunca planeó? Era un pensamiento demasiado grande para procesar. Mateo finalmente lo miró, su expresión cautelosa pero abierta. ¿Estás aquí ahora? Flores asintió. Sí, estoy aquí. Los días siguientes. El tiempo pasó en un parpadeo borroso. Flores pasó los días conociendo a Mateo. Cada momento estuvo lleno de pequeños intentos torpes por conectar. Jugaron algunas partidas de cartas en el área común, y Flores descubrió que Mateo era sorprendentemente rápido para pensar. A menudo lo tomaba desprevenido con su ingenio. Compartieron comidas. Mateo comía con cuidado, eligiendo cada bocado con precisión, como si todavía tuviera que racionar la comida. Y Flores intentaba no notar lo delgado que aún estaba. No fue fácil. Mateo era educado, pero reservado. Claramente, su confianza tenía que ganarse. Flores, por su parte, aún luchaba por navegar algo que nunca había sido parte de su mundo. Pero lo estaba intentando. Y eso era más de lo que jamás había imaginado hacer. Y más de lo que Mateo había esperado. El territorio desconocido de la paternidad. Flores había pasado su vida dominando salas de juntas y negociaciones. Pero sentarse frente a un niño de 10 años e intentar descubrir cómo hacerlo sonreír. Eso se sentía como el desafío más difícil que había enfrentado. Una noche, mientras estaban sentados afuera en un banco, Mateo rompió el silencio. ¿Crees que la prueba dirá que sí? Flores lo miró, sorprendido por la pregunta. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero, ¿realmente importa? Mateo frunció el ceño. ¿No importa? Flores dudó, luego respondió. Incluso si dijera que no, tú me llamaste. Eso significa algo. Mateo bajó la mirada a sus manos, su voz apenas un susurro. Solo. No carry a symptom solo. El pecho de Flores se apretó. Extendió la mano y la apoyó firmemente en el hombro de Mateo. No lo estás, dijo con seguridad. Ya no más. Por primera vez desde que se conocieron, Mateo lo miró con algo que parecía esperanza. No era mucho, pero era suficiente. Días después. Los días pasaron lentamente, cada uno acercando a Flores y Mateo
un poco más a la verdad inevitable. Mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN, pasaban más tiempo juntos, retirando capa por capa la formalidad y la desconfianza. Flores todavía se sentía como un extraño en la vida de este niño, un hombre tratando de ponerse al día tras 10 años de ausencia. Pero empezaba a comprender algo: la resiliencia y la fortaleza silenciosa que definían a Mateo. Una noche, después de una cena particularmente callada, Mateo habló de repente, rompiendo el silencio entre ellos. ¿Quieres saber sobre ella? Su voz era cautelosa. Flores se detuvo, tomado por sorpresa. ¿Sobre tu mamá? Mateo asintió, frotando la manga de su suéter con nerviosismo. Solo pensé que tal vez querría saber. A veces hablaba de ti. Flores dejó el tenedor sobre la mesa. Sintió un nudo en el pecho. Me gustaría, dijo, sin saber si estaba listo para escuchar lo que Mateo tenía que decir, pero sabiendo que le debía eso. A Mateo. A Lina. Mateo se apoyó en la silla, su mirada perdida en la distancia mientras comenzaba a hablar. Era la mejor, dijo con suavidad. Siempre hacía que todo fuera divertido, incluso cuando no teníamos mucho. Sonrió levemente, aunque su expresión seguía teñida de nostalgia. Hubo una vez que nos cortaron la luz y me dijo que era una aventura, como si estuviéramos de campamento. Encendimos velas y contamos historias hasta que me quedé dormido. Flores sintió su garganta cerrarse. Pudo verla en su mente. Lina. Su determinación tranquila. Su humor contagioso, convirtiendo la dificultad en algo soportable para su hijo. Trabajaba todo el tiempo, continuó Mateo. A veces tenía 2 o 3 trabajos a la vez, pero siempre hacía tiempo para mí. Su voz bajó. Veíamos películas viejas juntos. Ella hacía palomitas en una olla en la estufa. Decía que eran mejores que las de microondas. Mateo bajó la mirada, su voz aún más suave. Nunca dijo nada malo de ti. Flores sintió un peso indescriptible sobre su pecho. ¿Nanka? Mateo negó con la cabeza. Incluso cuando le pregunté por qué no estabas, solo decía que estabas ocupado y que no sabías sobre mí. Flores miró hacia otro lado. Las palabras de Mateo eran como un puñal. No había estado allí, ni para Lina, ni para Mateo, y la culpa era un peso sofocante. Había pensado que esa parte de su vida estaba enterrada, pero ahora se sentía como si hubiera fallado a ambos, de formas que ni siquiera podía comprender completamente. ¿Ella intentó contactarme?, preguntó en voz baja. Mateo negó con la cabeza. No lo creo. Hizo una pausa. Dijo que tenías tu propia vida y que no quería arruinarla. Flores cerró los ojos, sintiendo un profundo arrepentimiento atravesarlo. El orgullo y la independencia de Lina eran 2 de las cosas que más admiraba de ella. Pero ahora sentía que habían sido una barrera. Una que lo había mantenido alejado de la verdad hasta que casi era demasiado tarde. Se volvió hacia Mateo, obligándose a sostenerle la mirada. Era una mujer extraordinaria, dijo, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de él. Lo sé, susurró Mateo. Flores inhaló profundamente. Lo siento. Mateo lo miró en silencio por un momento. Luego, su expresión se suavizó. Ella no te culpaba. Se detuvo y luego añadió. Pero siempre decía que mi terquedad la heredé de ti. Flores no pudo evitar sonreír, aunque fuera una sonrisa teñida de tristeza. Puede que tuviera razón en eso. La llamada del laboratorio. La llamada llegó a la mañana siguiente.
Flores estaba sentado junto a la ventana de la sala común del refugio, mirando la calle, cuando su teléfono vibró. Respondió rápido, su corazón latiendo con fuerza. «Señor Adam», dijo la voz del otro lado, «tenemos los resultados de la prueba de ADN». Flores apretó el teléfono. «Sí». Hubo un breve silencio antes de la respuesta. «Hay una probabilidad del 99,9% de que usted sea el padre biológico de Mateo García». Las palabras lo golpearon como una ola gigante, simultáneamente claras y abrumadoras. Terminó la llamada con un corto. «Gracias». Dejó el teléfono sobre la mesa. Por un momento, simplemente se quedó mirándolo. La realidad lo golpeó. Mateo era su hijo. Ya no había espacio para dudas ni negaciones. El niño que estaba en la habitación de al lado, delgado, reservado, pero valiente, más allá de su edad, era su hijo. Y ahora, ¿qué haría con eso? Era su responsabilidad, en todos los sentidos que importaban. Flores se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en sus manos. La confirmación no solo le trajo claridad, sino también una aplastante sensación de fracaso. Había estado ausente durante 10 años, ajeno a la existencia de un hijo que había luchado y sufrido sin él. ¿Cómo podía compensar eso? Pero junto al miedo y la culpa, había algo más. Algo silencioso, pero no menos poderoso. Determinación. Había pasado su vida conquistando desafíos, construyendo imperios y demostrando su valía en salas de juntas de todo el mundo. Ahora, tenía que probarse a sí mismo en algo más grande. Ser un padre. Se puso de pie, su resolución fortaleciéndose con cada paso mientras se dirigía a la habitación de Mateo. El niño estaba sentado en la cama, un pequeño rompecabezas extendido frente a él. Alzó la vista cuando Flores entró, su expresión curiosa, pero precavida. Flores se sentó en la silla frente a él, respiró hondo y habló. «Tengo los resultados». Mateo se enderezó ligeramente, sus manos deteniéndose sobre las piezas del rompecabezas. Flores lo miró directamente a los ojos. Las palabras salieron con facilidad, a pesar del peso que cargaban. «Eres mi hijo». Mateo mantuvo la mirada fija en él. Por un instante, su rostro fue indescifrable. Luego, lentamente, un destello de algo. Alivio, tal vez, o esperanza, cruzó sus facciones. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. Flores se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «Ahora, hago las cosas bien, cueste lo que cueste». Mateo asintió, su expresión suavizándose. «Está bien». Por primera vez desde que se conocieron, Flores sintió un sentido de claridad. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en su vida, estaba listo para enfrentarlo. No como un CEO, no como un hombre de negocios, sino como un padre, un nuevo comienzo. La ciudad resplandecía con una opulencia extraña para Mateo, mientras el auto de Flores se detenía frente al imponente rascacielos de vidrio donde su padre vivía. Mateo permaneció en silencio en el asiento trasero, sus dedos jugueteando con el dobladillo desgastado de su camisa. Sus ojos grandes recorrían las calles llenas de gente que caminaba con paso decidido, vestida con trajes elegantes, llevando portafolios de cuero. Los autos eran brillantes y lujosos, muy distintos a los autobuses abarrotados y las motocicletas ruidosas a las que estaba acostumbrado. Flores lanzó una mirada a Mateo y notó cómo el niño se pegaba contra la ventana, su asombro apenas disimulado por su expresión estoica.
Sintió un pinchazo de culpa al darse cuenta de cuán diferentes habían sido sus mundos. Esto se suponía que era un nuevo comienzo, pero ya podía ver la brecha entre ellos. «Bienvenido a casa», dijo Flores cuando entraron en el vestíbulo de mármol pulido. Su voz era firme, pero no estaba seguro de a quién intentaba tranquilizar más. ¿A Mateo o a sí mismo? Mateo no respondió. Sus ojos se movieron rápidamente, absorbiendo el lujo del lugar. Las superficies impecables, el golpeteo nítido de los tacones contra el suelo de mármol. Lo siguió en silencio hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron con un suave zumbido, su pecho se tensó. Al entrar en el penthouse, Mateo se quedó inmóvil. El lugar era enorme, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran modernos, minimalistas, impecablemente organizados, como si nadie realmente viviera allí. Era frío, impersonal, mucho como Flores mismo había sido cuando se conocieron. Mateo caminó con cautela hasta la ventana, presionando la mano contra el cristal mientras observaba las luces de la ciudad. Flores lo miró, sin saber qué decir. Había imaginado este momento como un punto de inflexión. Pero en cambio, se sentían como si estuvieran en lados opuestos de un abismo infranqueable. ¿Tienes hambre?, preguntó Flores, rompiendo el silencio. Mateo negó con la cabeza. «Estoy bien». Flores suspiró. Esto iba a ser más difícil de lo que pensó. Un ajuste complicado. Los días siguientes fueron un torbellino de ajustes para ambos. Flores había organizado todo para Mateo. Una habitación propia, con una cama nueva, un escritorio y estanterías llenas de libros y juegos. Pero el niño apenas pasaba tiempo allí. A menudo se quedaba en la esquina del salón, o se sentaba junto a la ventana, observando el mundo exterior. Flores intentó hacer que se sintiera cómodo, pero pronto quedó claro que la transición no sería fácil. Mateo no encajaba en el penthouse. Se movía con cautela, como si tuviera miedo de tocar algo. Cuando Flores sugirió llevarlo de compras para ropa nueva, Mateo simplemente se encogió de hombros. «No necesito nada». Flores siempre había sido bueno solucionando problemas, pero con Mateo, nada era simple. El niño no era un proyecto que debía manejar, ni un trato que necesitara cerrar. Era un niño, uno que había soportado demasiado. Y Flores se dio cuenta de que no tenía idea de cómo ayudarlo. Un intento diferente. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá, en un silencio incómodo, Flores decidió probar un enfoque distinto. «¿Sabes?», dijo, su tono más ligero de lo habitual. «Nunca he sido bueno en esto de ser padre». Mateo lo miró, con el ceño fruncido. «Nunca lo intentaste antes». Las palabras le dolieron, pero Flores asintió. «Tienes razón», admitió. Hizo una pausa y añadió con sinceridad. «Pero quiero intentarlo ahora, y sé que voy a equivocarme. Un puente entre ellos». Mateo lo miró en silencio. Luego, con voz baja, dijo: «Está bien». No era una aceptación total, pero tampoco era un rechazo. Era un comienzo. Y por primera vez en su vida, Flores no estaba tratando de ganar. Solo estaba tratando de ser un padre. Así que, tal vez podrías ayudarme con eso. Los labios de Mateo se curvaron en la más leve insinuación de una sonrisa. «¿Me estás pidiendo que te enseñe a ser un papá?». Flores soltó una carcajada, un sonido que alivió un poco la tensión entre ellos. «Algo así». Mateo asintió lentamente, como si estuviera considerando la oferta.
Está bien, dijo. Pero nada de chistes de papás raros. Flores volvió a reír, el sonido sorprendiéndolo a él mismo. Trato hecho, un nuevo ritmo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Flores comenzó a encontrar un ritmo. Empezó a llegar más temprano. Veían películas. Incluso fueron al parque, donde Mateo descubrió un amor inesperado por el skateboarding. Flores, por su parte, comenzó a notar que él mismo estaba cambiando. Durante años, su vida había girado en torno a su trabajo. Reuniones interminables, negociaciones de alto riesgo, una búsqueda incansable de éxito. Pero ahora, se encontraba esperando con ansias las tardes con Mateo, las rápidas respuestas ingeniosas del niño, su sabiduría tranquila. Era como si Mateo le estuviera enseñando a frenar el ritmo, a notar las pequeñas cosas que había pasado por alto durante tanto tiempo, las dificultades del camino. Pero su camino no estuvo exento de desafíos. Mateo aún tenía dificultades para confiar plenamente en Flores. Y Flores, a menudo, sentía el peso de sus nuevas responsabilidades sobre sus hombros. Hubo momentos en los que chocaron, cuando el instinto de Flores de arreglar todo colisionaba con la necesidad de independencia de Mateo. Una noche, tras una discusión por una cena perdida, Mateo explotó. «No lo entiendes. No puedes aparecer de la nada y esperar que todo esté bien». Flores se quedó helado. Las palabras del niño lo atravesaron como una cuchilla. Respiró hondo, obligándose a mantenerse calmado. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No puedo cambiar el pasado». Se inclinó hacia adelante. «Pero estoy aquí ahora, y no me voy a ir». Mateo no respondió de inmediato, pero su expresión se suavizó. No dijo nada más. Simplemente asintió y se retiró a su habitación. No era mucho, pero era progreso. Una pregunta inesperada. Una noche, mientras veían una película de superhéroes, Mateo giró la cabeza y lo miró. «¿Por qué volviste?», preguntó. Su voz no tenía resentimiento, solo una curiosidad honesta. «No tenías que hacerlo». Flores lo miró. Su corazón dolió al ver la vulnerabilidad en los ojos del niño. «¿Por qué me llamaste?», dijo simplemente. Hizo una pausa. «¿Y por qué eres mi hijo?». Mateo lo estudió durante unos segundos. Luego asintió. «Me alegra que lo hicieras». Flores sonrió. Una calidez se expandió en su pecho. Una sensación que no había experimentado en años. Por primera vez, empezó a creer que podían construir algo real, algo que valiera la pena conservar. Mientras las luces de la ciudad titilaban afuera, padre e hijo se sentaron juntos. Su vínculo aún era frágil, pero cada día se volvía más fuerte. No era perfecto. No siempre sería fácil. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Flores sintió que estaba exactamente donde debía estar. La fragilidad del equilibrio. Flores había encontrado un ritmo con Mateo, pero el equilibrio era frágil. Su negocio seguía demandando su atención. Y los hábitos de toda una vida no eran fáciles de romper. A pesar de sus mejores intenciones, había noches en las que se quedaba demasiado tiempo en la oficina. Días en los que respondía un correo de más, cuando se suponía que debía estar con Mateo. Se convencía a sí mismo de que era temporal, que cuando su carga de trabajo se estabilizara, sería más presente. Pero, en el fondo, sabía que eso no era sostenible. El punto de quiebre. La realidad golpeó una fría mañana de martes. Flores estaba preparando un informe para una reunión crucial, una que podría definir el futuro de una gran fusión.
Su teléfono vibró. Esperaba otro correo de la empresa. Pero en la pantalla apareció un número distinto. La enfermera de la escuela de Mateo. Flores frunció el ceño y contestó. «Señor Adán», dijo la mujer del otro lado. «Soy de la escuela de Mateo». Flores sintió que su estómago se hundía. No se ha sentido bien y se ha estado quejando de dolor en el pecho. Silencio. Creemos que lo mejor es llevarlo al hospital, solo para asegurarnos. El corazón de Flores se desplomó. Voy en camino. La reunión, los correos. Nada de eso importaba. Cuando llegó al hospital, Mateo estaba sentado en el borde de la cama, pálido y pequeño bajo las luces fluorescentes. Una enfermera le tomaba la presión arterial. Al verlo, Mateo le dedicó un gesto cansado con la mano. «Dicen que probablemente no es nada», murmuró. «Solo estrés o algo así». Flores se arrodilló frente a él, apoyando las manos en sus rodillas. «Nos aseguraremos», dijo con firmeza. «Sea lo que sea, estoy aquí». Una lección dolorosa. Las pruebas salieron limpias. No había problemas cardíacos, solo ansiedad. Pero el susto permaneció en la mente de Flores mucho después de que dejaron el hospital. Esa noche, mientras Mateo dormía, Flores se sentó en su oficina. Miró su reflejo en la ventana oscura. Pensó en Lina, en su esfuerzo incansable por proteger a Mateo, incluso cuando ella misma estaba luchando. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir intentando equilibrar su carrera y su papel como padre. O podía tomar una decisión. Una real. Una que demostrara que Mateo era y siempre sería su prioridad. Un nuevo camino. Lina no tuvo el lujo de elegir. Pero Flores sí. A la mañana siguiente, tomó el teléfono y llamó a la junta directiva de su empresa. Para el final de la semana, había anunciado su decisión de retirarse de su puesto como CEO. La noticia sacudió al mundo empresarial, pero para Flores no fue una pérdida, sino una ganancia. Tiempo, enfoque y la oportunidad de ser el padre que Mateo merecía. Adaptarse a su nueva vida no fue fácil. Flores se encontró sin rumbo, sin las exigencias constantes de su empresa. Pero Mateo se convirtió en su ancla, arrastrándolo a un mundo que había ignorado durante demasiado tiempo. Pasaban los días explorando la ciudad, construyendo sets de Lego y probando nuevas recetas en la cocina, aunque sus intentos a menudo terminaban en risas y bordes quemados. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá, Mateo se volvió hacia Flores con una expresión pensativa. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? El pecho de Flores se apretó ante la pregunta. Respiró hondo antes de responder. Creo que estaría muy orgullosa de ti, dijo, y espero que también lo estaría de mí. Mateo asintió, su mirada perdida en la distancia. Solía hablar de ayudar a los demás. Decía que siempre debíamos tratar de retribuir, sin importar lo poco que tuviéramos. Flores consideró las palabras de su hijo, sintiendo como una idea comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si hacemos algo para honrarla?, preguntó. Algo para ayudar a niños como tú, que necesitan un lugar seguro para crecer. Los ojos de Mateo se iluminaron. Como un refugio, o algo más grande, sonrió Flores. Durante los siguientes meses, Flores se entregó al nuevo proyecto con una pasión que no había sentido en años. Junto a Mateo, crearon la Fundación García, en honor a Lina. Su misión era simple pero ambiciosa: proporcionar vivienda, educación y recursos a niños sin hogar o en situación de riesgo.
La experiencia empresarial de Flores resultó invaluable, y la perspectiva de Mateo aseguró que la fundación se mantuviera fiel a su propósito. No fue un camino fácil. Hubo momentos en los que Flores sintió el peso de su inexperiencia en este nuevo campo y ocasiones en las que los recuerdos de Mateo lo sumían en un profundo silencio. Pero enfrentaron cada obstáculo juntos, fortaleciendo su vínculo con cada victoria y cada desafío. Una tarde, mientras estaban frente al primer refugio financiado por la Fundación García, Flores observó a Mateo cortar la cinta con una sonrisa radiante. La multitud aplaudió, pero Flores solo tenía ojos para su hijo. En ese momento, sintió un orgullo abrumador, no por el edificio ni por la fundación, sino por el niño resiliente y bondadoso que estaba a su lado. Más tarde, esa noche, se sentaron juntos en el jardín del refugio, viendo el sol ponerse sobre la ciudad. Mateo se recostó contra Flores, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Crees que mamá sabe lo que estamos haciendo?, preguntó en voz baja. Flores lo rodeó con un brazo, su mirada fija en el horizonte. Creo que sí, dijo, y creo que está sonriendo. Mateo no respondió, pero el pequeño suspiro de satisfacción que dejó escaparlo dijo todo. La vida no era perfecta, pero por primera vez se sentía correcta. Flores había cambiado el mundo vertiginoso de los negocios por algo mucho más significativo. Y en el proceso, había encontrado una versión de sí mismo que nunca supo que existía. Ya no era solo un padre, era un compañero, un aliado y un constructor de algo que los trascendería a ambos. Por su parte, Mateo había encontrado su lugar en un mundo que antes le parecía ajeno. Se destacaba en la escuela, hizo amigos y comenzó a soñar con su futuro. Sueños que Flores prometió apoyar, sin importar cuáles fueran. Juntos, llevaron adelante la memoria de Lina, no como una carga, sino como una fuente de inspiración. No solo estaban sobreviviendo, estaban construyendo una vida que honraba el pasado mientras abrazaban las posibilidades del futuro. Y en los momentos de silencio, cuando solo eran ellos dos, Flores se sorprendía al reflexionar sobre el camino que los había llevado hasta allí. No había sido fácil, ni siempre bonito, pero había valido la pena. Cada paso, a medida que Flores y Mateo comienzan este nuevo capítulo juntos, su historia nos recuerda el poder transformador de la conexión, la resiliencia y las segundas oportunidades. Es un viaje que comenzó con una llamada telefónica y creció hasta convertirse en algo mucho más grande, un lazo que trasciende el tiempo, los errores y la pérdida. Mateo no solo encontró a un padre, sino a un compañero en la tarea de honrar la memoria de su madre. Y Flores descubrió que el verdadero éxito no se mide en riqueza o poder, sino en las relaciones que cultivamos y el legado que dejamos atrás. Su historia es un recordatorio poderoso de que nunca es demasiado tarde para asumir la responsabilidad, para estar presente y para crear algo significativo a partir de los momentos inesperados de la vida.